De todas estas herramientas que tenemos aquí en el editor de Vs, tenemos dos botones que nos van a ayudar bastante muchas veces. Rescalar elementos. Clicando aquí se igualará la escala de los elementos y esta herramienta Pack Custom coloca todas las piezas dentro del cuadro de Vs, tratando de aprovechar el máximo el espacio. Selecciono todos los elementos. Si clico en rescalar no se aprecia nada porque no hemos hecho ninguna variación individualizada de ninguna pieza y con Pack Custom lo encajamos en el cuadro de Vs. La verificación de que todo mantiene la misma escala es que el tamaño del checker es el mismo en todas las piezas. Esto está muy bien, todas las piezas están aquí dentro, pero seguimos desaprovechando bastante espacio. Podríamos hacer algún arreglo como este. Selecciono esta pieza, selecciono esta otra y con la herramienta de Freeform Mode me coloco aquí en esta esquina, aprieto Control y escalo al máximo posible. Así sí que conseguimos aprovechar al máximo toda esta área. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Es correcto o es incorrecto? Lo que hemos hecho así es otorgarle mucha más importancia a las caras laterales respecto al resto de la geometría. Cuando pintemos la textura y se la apliquemos al modelo, al final veremos con mucha más nitidez y detalle estas dos caras laterales, pero no así en el frente. Y eso no quedará bien. Así que volvemos atrás y tenemos que encontrar otra metodología que nos permita aprovechar más este espacio. Si lo pensáis bien, en muchas de estas máquinas, la ilustración de una cara suele ser la misma que aparece en el otro lado. Así que podríamos solapar estas dos piezas, una encima de la otra, pintaríamos en Photoshop una textura que se podría aplicar a las dos caras. ¿Con qué fin? En vez de 4 piezas aquí tendríamos 3 y podríamos buscar opciones para escalar esto al máximo, aprovechando mejor el espacio. Esto es una manera de optimizar. En vez de pintar dos texturas para dos islas de Vs, vamos a solapar estas dos islas y pintaremos una sola textura para las dos. Vamos ahora a solapar estas dos piezas. Vamos a trabajar con las herramientas de transformación y hay que tener activado el snap de ángulo. Voy a maximizar esta ventana y trabajaremos más cómodamente. De lo que se trata es de que la orientación de una de las caras coincida con la de la otra y consigamos solaparlas. Si a esta pieza, por ejemplo, la rotamos, como tenemos activado el snap de ángulo, podemos controlar muy bien hasta girar a 180 grados. Están invertidas en cuanto a la orientación, pero desde aquí arriba tenemos el mirror. Si mantenemos apretado el botón del ratón, tenemos la opción de hacer un espejo en vertical o en horizontal, en este caso vertical. Ya están las dos giradas en la misma orientación y ahora se trata de solaparlas. Para ello vamos a activar otro imán que tenemos aquí abajo a la derecha. Este imán nos va a ser muy útil. Seleccionamos la herramienta vértice. Tengo activado el icono de seleccionar por elemento. Selecciono todos los vértices de una de estas dos piezas laterales. Me posiciono encima de uno de estos vértices y con la herramienta de mover me voy a desplazar hasta solapar una pieza con otra. Ya tenemos las dos piezas perfectamente solapadas, ya podemos deseleccionar el snap y ahora nos tenemos que acordar de que cada vez que queramos seleccionar estas piezas tenemos que hacer un barrido para seleccionar las dos. Si solamente hacemos un clic y arrastramos, nos vamos a llevar solamente una de las dos. Muy bien, en vez de 4 piezas ya tenemos 3, porque 2 están una encima de la otra.
Y así hemos ganado en optimización. Ahora de nuevo tenemos que conseguir que este espacio esté bien aprovechado. Lo que sucede es que tenemos tres piezas que son bastante alargadas y nos dificultan a la hora de crear aquí un cuadrado. Voy a tratar de igualar las dimensiones de las piezas para ver si podemos obtener algún resultado mejor. Esta isla, que es muy larga respecto a las otras dos, la voy a cortar. Le voy a quitar esta parte de aquí abajo, la de la base de la máquina, y para separar un polígono del resto tenemos que utilizar la herramienta Break. Clicamos en Break, vemos ya que esta arista es de color verde, eso significa que esta pieza ya está suelta. Y ahora podemos ya empezar a organizar esto de otra manera. Vamos a ver primero la disposición de estos polígonos. Tenemos aquí el de la parte de abajo, el del medio y el de arriba del todo, que justamente está invertido respecto a la disposición de esta pieza. Es bastante importante que ordenemos estas piezas de una manera que cuando pintemos sepamos muy bien cada polígono dónde corresponde respecto al resto. Así que toda esta pieza voy a activar de nuevo aquí, selecciono toda esta pieza y la voy a rotar. Tengo activado Snap, giro 180 grados. Ahora ya tengo aquí el polígono de abajo, está abajo, al medio y arriba. Vamos a ver los de esta isla. El polígono de abajo es este. Voy a seleccionar toda la pieza y lo voy a rotar 90 grados. Y para ser ordenados, lo voy a colocar así. Aquí tengo el frente, aquí tengo el lateral. Fijaos lo que he hecho. He clicado y he arrastrado y me he llevado a la otra pieza. Así que tengo que volver atrás y en vez de clicar y arrastrar, tengo que hacer un barrido y mover las dos piezas a la vez. Esta la coloco aquí y esta del suelo la voy a colocar aquí abajo. Estoy tratando con todas las piezas crear un cuadrado lo mejor posible para después seleccionarlo todo, escalarlo y aprovechar al máximo el espacio. Así que ahora voy a apurar un poquito más para aprovechar mejor estos resquicios. Selecciono esta pieza. No podemos ir hasta el borde mismo, porque es posible que nos diese algún error en el proceso de texturización. Así que le dejamos un poquito de espacio, trato de dejar más o menos el mismo espacio por todos los sitios y selecciono las dos piezas solapadas, dejo un poquito de espacio, no se tienen que tocar las islas, es importante. Y lo dejo así. Aparentemente ahora hemos aprovechado peor el espacio, pero seleccionando todo utilizamos Freeform, nos colocamos aquí, apretamos Control y escalamos. Nos acercamos con la rueda del zoom, vuelvo a apretar Control y apuro hasta arriba. Ahora sí que hemos conseguido aprovechar al máximo el espacio de las Vs y pintaremos con la máxima resolución posible todas las piezas. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda renderizar esta plantilla para poder pasarla a Photoshop. Esto se hace desde aquí. Tools, Render, UV Template. Y en esta ventana le podemos decir la resolución de la plantilla. Vamos a utilizar 1024 por 1024. Está bien. Y Render UV Template. Aparece esta ventana que, aunque aparentemente contiene algún error gráfico, no hay que preocuparse. Simplemente guardamos este render. Voy a guardar este render dentro de la carpeta de proyecto. He creado una carpeta render UV template formato PNG. Guardar. OK. Ya podemos cerrar aquí
y aquí. Aquí tenemos en Photoshop el render que habíamos guardado con la plantilla de las Vs. No se ve nada bien porque era un PNG que ha conservado el canal alfa y se ve transparente. Esto lo podemos solucionar de un modo muy rápido. Creamos una capa nueva que la vamos a colocar debajo, la podemos pintar de blanco, ya empezamos a ver, y en esta capa de arriba que contiene las Vs le voy a llamar UV template, y a esta capa de las Vs podemos verla mejor si vamos a imagen, ajustes, invertir, control I. Ahora ya podemos visualizar todos los polígonos de los que se compone las Vs. Podremos aquí pintarlo, esta capa la dejaría bloqueada y a partir de la capa de abajo pues crearía alguna otra capa más, todas las que hagan falta, y aquí pintaríamos. De manera que cuando ya lo tuviésemos todo pintado, ocultaríamos la capa de las Vs, guardaríamos en la carpeta texturas en formato PNG. Este archivo sí que tenemos que guardarlo en formato Photoshop porque lo vamos a utilizar más veces. Y ahora se trataría solamente de crear un nuevo material y en el canal difuso buscar ese PNG que acabamos de crear. Y se lo asignamos a la selección. Y aquí es muy conveniente que vayamos visualizando esa textura que acabamos de aplicar, la podemos visualizar desde aquí. Pick Texture y buscamos ese mismo bitmap. Aquí aparentemente lo vemos más oscuro. Esto es porque en las propiedades del editor de las Vs el brillo está a 0,5. Si le ponemos valor 1, ahora ya vemos la textura perfectamente. Lo que pasa es que tal vez no veríamos las aristas, las que están de color blanco. Pues podemos dejarlo a 0,8, por ejemplo, y sería suficiente para ver las Vs y la textura por abajo. Esto ya vosotros mismos. Muy bien, hemos visto cómo habría que hacer el desplegado de las Vs de esta máquina arcade y qué conceptos tenemos que tener muy claros para obtener el mejor desplegado posible, aprovechando al máximo el cuadro de las Vs y crear unas islas de Vs que nos faciliten el pintado posterior en Photoshop.